Bueno, ahora vamos a discutir sobre esta parte que es ya la parte del enfoque semiológico de algunas patologías. ¿Por qué me interesa mucho esto? Porque no es que ustedes, por ejemplo, lleguen a ver un dolor de cabeza y me digan, no, pero es que tiene cefalea. Y ya, la cefalea tiene características según su presentación, según la edad, según comorbilidades coexistentes. Hay enfoques, ¿listo? Hay cosas en que pensar antes de. Lo mismo la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad muy común que es una de las que cuando llega a urgencias es de las principales urgencias neurológicas. También se ve por consulta externa, también se ve en hospitalización. Es muy común ver crisis, ver personas con esta condición o ver personas que no tienen epilepsia pero presentan una primera crisis y hay que saberlas enfocar. Entonces es muy importante este tema. Para ello vamos a ir definiendo por partes. Lo primero, antes de entrar a hablar plenamente de epilepsia, porque la epilepsia la tratamos como un síndrome, hay que hablar sobre qué es una crisis. ¿Listo? Entonces, una crisis, o ustedes lo van a encontrar en diversos artículos como seizure, una seizure hace referencia a lo siguiente. Pues, se considera como una actividad neuronal anormal, hipersincrónica, que condiciona compromiso a nivel focal en el parénquima cerebral o en su defecto un compromiso generalizado que conlleva a una actividad ya sea motora, sensitiva, mnésica, cognitiva, que se manifiesta como síntoma y que uno le interpreta como una crisis. ¿Estamos? Y la tenemos. Actividad neuronal anormal hipersincrónica condiciona una actividad que puede ser de naturaleza focal o generalizada con manifestaciones clínicas de tipo motor sensitivo, autonómico, mnésicas, entre otros. ¿Por qué este título tan grande? Porque eso es una crisis. Normalmente, el global del común de la gente, inclusive mucho médico ya egresado, piensa que las crisis o que la epilepsia simplemente es tónico-clónica generalizada. Y no, están erróneos. Y sobre todo que hoy por hoy tratamientos y mucho enfoque terapéutico se basa en saber cómo es la semiología de esas crisis para localizar posiblemente el foco epileptogénico y en algunos casos se puede llevar a cirugía, ya sea extrayendo quirúrgicamente la lesión o en su defecto colocando algún tipo de electrodo que me condicione una regulación de estos marcapasos de ese parénquima y de ese foco y así logra uno controlar los pacientes con epilepsia. O en su defecto, si hubo una actividad generalizada, también me sirve a mí para saber si hubo algo metabólico, hidroelectrolítico, tóxico que me lo condicionó y no lo castigo con un diagnóstico de epilepsia. Entonces, ojo, hay que saber enfocar a estos pacientes. La otra es que a veces se les pasa las crisis. ¿Por qué? Porque siempre piensan o tienen solamente en su cabeza la parte clónica generalizada, que es una actividad motora. Pero hay síntomas sensitivos. Hay pacientes que manifiestan parestesias en un hemicuerpo, parestesias en un miembro inferior. ¿Listo? Pacientes que presentan crisis autonómicas en las cuales el paciente presenta episodios de bradicardia. Pacientes que presentan síntomas que son como un cólico digestivo y es una actividad vital. ¿Listo? Pacientes que presentan bloqueos nónicos, que es una actividad, o pueden presentar episodios de acalculia, que se me olvida calcular, precisamente sumar y restar por momentos. Pacientes que presentan síntomas visuales. Hay muchas otras manifestaciones que lamentablemente las toman o como si fuera psiquiátrico o no le dan una relevancia y el paciente se le escapa un diagnóstico ante una ignorancia por parte del personal que lo está valorando. Entonces es muy importante tener en cuenta estos síntomas. Ahora, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia se considera cuando hay dos crisis no provocadas, separadas entre sí
por un periodo mayor a 24 horas. Ojo, entonces uno va a decir, pero vení, 2 crisis no provocadas, ¿qué es eso? Ya vamos para allá. No provocadas, les adelanto, que ustedes lo estudiaron de cabeza a pies y no encontraron absolutamente nada que provocara esa crisis. Yo presenté esa crisis hoy, pero días después, meses o años después, volví a presentar una nueva crisis. No me encontraron nada, lamentablemente, me ganó el diagnóstico de epilepsia. ¿Por qué? Sus pacientes tienen un riesgo de recurrencia de actividad digital mayor al 60% en 10 años. ¿Listo? Inclusive hay muchos autores que hablan de un porcentaje mayor en un periodo menor de tiempo. Entonces, ojo con esa parte. Eso es epilepsia. Ahora, todos han escuchado alguna vez en sus mentes que la palabra focal, la palabra generalizada, la palabra simple y la palabra complejo. Vamos a tener en cuenta esos términos. Vamos a hablar primero de simple y complejo. Simple es cuando el paciente, ante esa actividad ictal, ante esa seizure, ante esa crisis, el paciente no se desconecta del medio, o sea, el paciente no pierde la conciencia. ¿Listo? Eso hace referencia a una crisis simple. Compleja hace referencia a que ese paciente, durante ese episodio ictal, esa seizure o crisis, esto que es lo mismo, el paciente se desconecta del medio, el paciente pierde la conciencia. Entonces, ojo con esos dos términos. Ahora, tienen que tener en cuenta que hay crisis que empiezan simples y pueden terminar complejas, para que también lo vayan incluyendo. Ahora, vamos al término focal y al término generalizado. Ustedes ahí tienen un gráfico. Ese gráfico muestra un parénquima cerebral con una onda. ¿Listo? Que está ubicada en un lóbulo temporal. Y ustedes ven como un trazado electroencefalográfico en la parte superior. Pero ese trazado electroencefalográfico no está todo igual. Miren que las 4 primeras derivaciones, las 4 primeras líneas tienen una actividad hipersincrónica, pero el resto no. Eso hace referencia a que no todo el cerebro está afectado, sino una parte, una región focal. ¿Listo? Entonces, ahora, semiológicamente, ¿qué tengo yo? Los síntomas, los cuales me sugieren un foco por clínica. Me explico. El paciente llegó, empezó con movimientos clónicos en el miembro superior derecho. Posteriormente, el paciente empezó con los movimientos clónicos en todo el hemicuerpo, mano y pie. Y después se puso tónico de ese lado, se desconectó del medio y volvió al cabo del minuto, 2 minutos. ¿Qué me está indicando a mí eso? Que hay un foco. ¿Qué fue lo primero que pasó? El movimiento de la mano. ¿Listo? Y el paciente estaba consciente de que ese movimiento estaba ocurriendo. Después se le movió el pie, después se puso tónico y todo el cuerpo y se desconectó del medio. Ahí ya perdió la conciencia. Ahora, ¿qué sucede? Que ese movimiento de esa mano fue el primer síntoma. Esa mano, ¿quién la mueve? Yo sé que me la moviliza el lóbulo frontal. Vamos al homúnculo motor. Lóbulo frontal, esa mano derecha, este es mi cuerpo derecho, voy al lóbulo frontal izquierdo, recuerden que es contralateral. Voy al lóbulo frontal al área 4 de Brodmann, donde está la mano, ¿listo? Y esa mano está ubicada ahí. Probablemente de ahí fue donde vino el primer síntoma. Clínicamente encontré eso. Ahora, ¿qué pasa? Que yo cuando tomo una neuroimagen, ya sea un TAC o una resonancia, yo voy a ir a buscar algo específico. No voy a ir a la loca a buscar lo que se me atraviese y se me encuentre. Porque yo puedo encontrar un tumor en cerebelo y no me explica eso. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan importante la clínica. Yo voy a activar una mano derecha, yo sé que probablemente, y ahí empezó, probablemente el foco está en el lóbulo frontal izquierdo, en el área 4 de Brodmann.
Caso contrario, muchachos. El paciente empezó a ver, estoy viendo lucecitas de colores que cambian de campo, cambian de forma, tamaño, de figura, y después el paciente se desconectó del medio, o puede que no se haya desconectado del medio. ¿Qué fue lo primero que pasó? Las luces. Eso son síntomas visuales. La corteza occipital es la encargada de esa parte visual. Entonces puede tener un foco occipital. Entonces, cuando yo tomo un video de imagen, voy y busco en el lóbulo occipital a ver qué me encuentro, que me explique esa semiología. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Otro caso, el paciente refiere que presenta episodios de déjà vu. ¿Listo? Es el famoso error de la Matrix, ¿listo? Esa sensación de haber vivido algo que yo ya previamente, de que este momento yo siento que ya lo hubiera vivido antes. Eso es muy típico de crisis del lóbulo temporal. Yo voy a ir a buscar en los lóbulos temporales, no me focaliza claramente. Supongamos, el paciente empieza a escupir, escupe, después pierde la conciencia y cae tónico. ¿Qué fue el primer síntoma? El escupir. Eso también es muy típico del lóbulo temporal. ¿Listo? Ambos lóbulos. ¿Listo? No hay una clara focalización. Algunos autores hablan de que va hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Ahora, ¿qué otros síntomas? Síntomas sensitivos. Presento parestesias en todo mi cuerpo derecho. Posteriormente me desconecto del medio, me pongo tónico, generalizado, y se me pasa. ¿Qué fue el primer síntoma? Llegué las parestesias, fue lo primero que yo sentí, probablemente lóbulo parietal derecho. Entonces, por eso es que es tan importante saber cuál fue el primer síntoma de todas las crisis para yo saber semiológicamente probablemente dónde fue el foco. ¿Listo, muchachos? Ya menos claros por la parte de ahí. Ahora, hay crisis que son generalizadas desde un principio. Por ejemplo, yo llegué, lo vi, no estaba tónico, desde que llegué se puso tónico, no conectaba con el medio y se le pasó, o hizo clonías generalizadas. Yo sé que eso fue generalizado, no hay algo que me lo esté explicando ni que me oriente hacia dónde podría haber una lesión. ¿Listo? ¿Cuál es el detalle? Que las crisis focales me indican una posible lesión estructural. Las generalizadas puede que tengan una lesión estructural, como puede que no, simplemente haya sido algo generalizado, cuestión metabólico, tóxico, hidroelectrolítico, que me lo hubiera podido producir. Menos claros con eso. Ahí está la explicación de la generalizada. O sea, los signos y síntomas que me están refiriendo o estoy viendo no me sugieren un posible origen de desafección. Y miren que el parénquima está totalmente afectado. Claro, ojo, hay crisis que son focales con generalización secundaria. Vamos, crisis focales, solamente en la mano, por ejemplo, solamente en lo visual y pasó, y no me desconecté, no pasó nada más. Hay crisis que son focales con generalización secundaria. El paciente llegó, empezó con la mano, después el mano y pie, se desconectó del medio y se puso tónico. ¿Qué pasó? Ese paciente empezó con un foco en el área 4, de broma del lóbulo frontal izquierdo. De ahí, ¿qué pasó? Se desconectó del medio y probablemente eso se fue hacia la región temporal, que me desconectó del medio y ya después se tornó generalizado. O sea, ¿qué pasó? Se pasó la crisis al otro lóbulo frontal derecho y adopté la postura tónica generalizada. ¿Listo? Entonces, eso es la orientación de esa parte clínica. Oh, han escuchado crisis provocadas, listo, ya vamos a hablar de ellas. Así como hay algo provocado y hay algo no provocado. Hay crisis sintomáticas remotas y las asociadas a síndromes epilépticos. Vamos a hablar primero de las crisis no provocadas. Las crisis provocadas, qué pena. Las crisis provocadas es aquello que me lo haya provocado, valga la redundancia. Ejemplo, causas metabólicas, tóxicas, medicamentos, o trastornos hidroelectrolíticos. Hago una pausa ahí. Estas crisis suelen ser generalizadas. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. Hablemos de causas metabólicas. Ejemplo, una hipoglucemia o una hiperglucemia. Los trastornos glucémicos me condicionan crisis.
hacerse toda acidosis diabética, el estado hiperosmolar. Esto es muy importante. Esto me genera síntomas, me puede generar crisis. Pero, ojo, porque son generalizadas, siendo así. Porque a uno te da hipoglucemia solamente en el lóbulo temporal, te da en todo tu cerebro. Hablemos de otra metabólica, la hipoxemia. ¿Listo? Ahorita que estamos con COVID, pacientes que llegan, sufren de hipoxemia prolongada. ¿Qué sucede? Esos niveles de oxígeno bajan, se potencia el umbral convulsivo, se genera una lesión con esa hipoxemia y es una lesión generalizada. Por eso se generan síntomas generalizados. ¿Listo? Trastornos hidroelectrolíticos. Hipernatremia o hiponatremia. Hipocalcemia o hipercalcemia. Sobre todo lo que es hipo, lo que más me condiciona crisis. Pero cualquiera de estos dos trastornos o desbalances hidroelectrolíticos me pueden presentar esos trastornos. Por eso es muy importante un paciente que llegue con una crisis a urgencias, primero, mientras que usted le coloca probablemente su medicación, su midazolam, su benzodiazepina, cualquiera la que sea, lorazepam, diazepam, adicionalmente me impregna con algún anticonvulsivante, ustedes deben de pedir una glucometría de ingreso, deben de pedir niveles de sodio, niveles de calcio, específicamente si un calcio sérico, pedirle la albúmina para corregirlo, o si no un calcio iónico, y adicionalmente pues pueden pedir un hemograma y ustedes van ahí documentando posibles causas, ya van estudiando según sus antecedentes, si el paciente, por ejemplo, me llega un paciente joven que estaba con unos amigos, me huele a licor, yo le revisé la ropa, encontré una pipa, el paciente le va a pedir tóxicos, ¿listo? Pacientes con consumo de drogas, marihuana bajo umbral convulsivo, cocaína que les encanta mezclarla con trago para que les pase la borrachera, les puede ocasionar crisis, bazuco, pericatus y todo lo que ustedes quieran, de tóxicos pueden llegar a condicionar potencialmente una actividad vital. Medicamentos, hoy en día casi no se usa el bupropión, entre muchos otros también me pueden condicionar crisis. Hay anticonvulsivantes que me condicionan trastornos hidroelectrolíticos o anticonvulsivantes que están mal formulados para ciertos tipos de epilepsia y me condicionan más actividad ictal. Entonces, ojo, hay que tener muy en cuenta esa parte para yo hacer el enfoque. Entonces, pilas. Las crisis que son provocadas suelen ser generalizadas, no es un exclusivo, pero suelen ser, a lo que ustedes lo tengan en cuenta y es muy importante que ustedes lo enfoquen por esa parte. Ahora, para hacer el énfasis de las provocadas, aquí es como un plus en lo metabólico. Algún estudiante alguna vez me lo dijo, ve, las 6H, sí, hipoglucemia, hiperglucemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, hipercalcemia. Son trastornos que uno debe resumir, la parte hidroelectrolítica y metabólica. Tóxicos, como lo que estamos hablando, consumo de alcohol, consumo de barbitúricos, benzodiazepinas, cocaína, anfetaminas. Algunos de ustedes me van a decir, pero bueno, doctor, vení, qué pena, pero hay barbitúricos como el fenobarbital que se utiliza para la epilepsia. Sí, es cierto, pero dependiendo de la dosis o dependiendo del tipo de epilepsia, me pueden condicionar crisis. Lo mismo que hay benzodiazepinas. Yo sé que normalmente con el midazolam, lorazepam, puedo parar un episodio vital. Pero en algunos casos, dependiendo de la dosificación o el uso prolongado de alguno de estos, me condiciona crisis. ¿Listo? Yo sé que el clonazepam me ayuda para neumonías, pero en algunos casos me puede condicionar crisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte. Esto no es de que ese medicamento es bendito para eso, entonces no tiene por qué provocarlo, no. Hay que sospechar también de ellos porque se ha documentado que puede llegar a provocarlo. Las anfetaminas, todo aquel tipo de droga recreativa que les pueda provocar, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Medicamentos, por ejemplo, opiáceos, por ejemplo, el metamorfina, o morfina, hidromorfona, metadona. Estos medicamentos bajan el umbral convulsivo, no pueden provocar crisis ante usos prolongados. Entonces, pilas con ello. O algunos de ellos me pueden dar trastornos hidroelectrolíticos. Los carbapedémicos, específicamente el meropenem, me bajan mucho el umbral convulsivo. Teofilina, que casi no se usa, el bupropión para la parte respiratoria, también me pueden provocar crisis. Antibióticos, eso también me pueden presentar crisis. Entonces es muy importante tener en cuenta
Ejemplo, paciente tiene una crisis B, revisemos qué medicamentos aquí que está usando el paciente me pueden provocar esto. Entonces, un buen médico tiene que saber las indicaciones de los medicamentos, las dosis, pero también tiene que saber los efectos adversos. Entonces, es muy importante. Vamos a pasar a otro punto. Crisis sintomáticas agudas. O salimos del marco provocado. Vamos a las crisis sintomáticas agudas. Dices en el paciente que está con un ACV isquémico agudo. Dices en el paciente que tiene un ACV hemorrágico agudo en el momento, un trauma craneoencefálico, una meningitis, una encefalitis. Estas crisis suelen ser focales. ¿Por qué? Es estructural. Ahora usted me dice, bueno, pero agudas, ¿qué periodo de tiempo es? Desde el momento de la ocurrencia de cualquiera de estos eventos ya mencionados, en los primeros 7 días de la ocurrencia de hecho. ¿Listo? Primeros 7 días. Muy importante que lo tengan en cuenta. Paciente que ocurrió con un ACV isquémico del territorio de la arteria cerebral media izquierda y empezó a presentar, el paciente presentó hemiparesia de ese lado, asociado a una fascia de Broca. Y el paciente, después de ello, se le calculó un CEREC score, que es una probabilidad de actividad dictal, y en la primera semana salió. Hizo una actividad dictal. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta esa parte. En algunos pasa que la lesión es muy chiquitica y que fue una crisis única, no hizo estatus ni nada. En esos pacientes uno podría llegar a considerar si la lesión es muy pequeña, si fue una crisis única que resolvió muy fácil, uno podría llegar a considerar no dejarle anticonvulsivante. Pero si la lesión fue muy grande, el compromiso fue muy severo, ya es muy de guías, muy de experiencia de cada neurotratante, le dejaría el anticonvulsivante. ¿Listo? Recuerden, síntomas, crisis en un periodo de 7 días, menor de 7 días, después de un ACV isquémico, hemorrágico, trauma craneoencefálico, encefalitis, meningitis, muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Ahora, están las crisis sintomáticas remotas. Ese es aquel que tuvo cualquiera de las entidades que ya manifestamos. Que tuvo un ACV isquémico, tuvo un ACV hemorrágico, tuvo un trauma craneoencefálico, tuvo una meningitis o encefalitis. Ese paciente que quedó con una lesión focal, ¿listo? Producto de esas condiciones o esas afecciones, ese paciente que una semana después de haber ocurrido eso, hasta días, meses o años después de ello, y presenta una crisis, así sea la primera, y que esa crisis semiológicamente se me localice con la lesión que yo estoy visualizando, ese paciente yo lo considero con una crisis sintomática remota. Y así haya sido la primera crisis, se gana el diagnóstico de epilepsia estructural. Esto muy importante que ustedes tengan en cuenta. Las crisis de estos suelen ser focales. ¿Por qué? Porque ya hay una lesión estructural. Supongamos el caso de ese paciente que estoy viendo ahí en la imagen. Es un TAC cerebral simple en el cual, recuerden que eso es contralateral, coloquen sus manos al frente de la pantalla. Entonces, mano derecha va sobre el lado de la lesión. Entonces, ese paciente probablemente tuvo un trastorno de lenguaje tipo afasia, motora, o sensitiva o mixta, o global, asociado a una hemiparesia del lado derecho. El paciente presentó una crisis de este lado. Bueno, semiológicamente me lo está explicando. Listo, no hay ningún problema. O presentó una crisis generalizada, listo. De pronto presentó algo focal que generalizó rápidamente, pero tiene claramente un área de encefalomalacia, o sea, tiene un hueco en el cerebro que me le puede explicar precisamente la actividad dictal. Entonces, supremamente importante, muchachos, que ustedes tengan en cuenta esa parte. Crisis sintomática remota, les repito, suelen ser crisis focales o focales con generalización secundaria, las cuales ocurren después del 7º día de alguno de los eventos ya mencionados, dice ACV isquémico, hemorrágico, trauma craneoencefálico, encefalitis, meningitis, o en su defecto por lesiones ocupantes de espacio que hayan dejado alguna lesión o hayan resecado o estén activas. Ahí está. ¿Listo, muchachos? Entonces, crisis sintomáticas remotas.
Las asociadas a síndromes epilépticos es otro cuento ya más de infancia, más de la parte pediátrica que no manejamos mucho. Pero están las epilepsias, por ejemplo, la mioclónica juvenil, usualmente puede aparecer hasta los 25 años, es que no han salido de ese parche, y empiezan a hacer crisis mioclónicas nocturnas que se les sueltan los objetos de las manos, o sea, nocturnas o actividad del despertar. Responde fácil a ciertos medicamentos y en algunos casos algunos de estos pacientes resuelven sus periodos de crisis después de algunos años y se les puede llegar a retirar inclusive el medicamento. Está el Lennox-Gastaut, el Otahan, el West, entre otros, que ya son síndromes epilépticos mucho más severos de la infancia, algunos con una tasa de supervivencia, en el caso del West de 6 meses, en el caso del Otahan escasamente un año, algunos Lennox que sobrepasan el año, y bueno, por lo general pacientes que tienen secuelas cognitivas, secuelas motoras, trastornos muy de neurodesarrollo, que no les va a impedir un desarrollo de una vida relativamente normal, o en su efecto que pueden ser incompatibles con la vida porque hacen fácilmente un estatus epiléptico y el paciente puede fallecer. ¿Listo? Son más asociadas a los síndromes epilépticos de la infancia. Esos son los pacientes que a veces nacieron con alguna alteración congénita en su parénquima, con una poligiria, que es que tengan aumento del número de giros, una oligogiria, que disminuya el número de giros cerebrales, o que tenga alguna displasia cortical, o en su defecto pacientes con secuelas hipóxicas o hipoxémicas durante el parto, ese niño que tuvo un trabajo de parto prolongado, que al final terminó siendo cesárea, que estuvo en incubadora, que estuvo en UCI. El paciente, algo muy típico que ustedes van a ver, es el niño que nació con, que la madre salió positiva para sífilis, y el niño también, niños con inmunosupresiones y que han tenido neuroinfecciones pueden quedar con alguno de estos síndromes. Entonces es muy importante tener en cuenta los antecedentes de estos chicos cuando presentan una primera crisis. Ahora, finalmente, las crisis no provocadas. Entonces, con crisis no provocadas, tengamos en cuenta lo siguiente. Son aquellas que yo no le encontré una causa. Ese paciente llegó, le estudié de pies a cabeza, no encontré nada tóxico hidrometabólico, hidroelectrolítico metabólico, no encontré absolutamente nada, le hice de resonancia, no encontré absolutamente nada. ¿Listo? Pero el paciente presentó una primera crisis, ya sea focal o generalizada. Entonces, ese paciente, yo veo esa imagen y está perfecto, ese cerebro está divino, pero no encontré la causa. Si fue la primera crisis, salió bien librado. Le mando un electroencefalograma ambulatorio, le mando un video monitoreo, le mando que lo vea neurología, lo puedo dejar sin anticonvulsivante, pero sí le digo, ojo, usted llega a presentar una nueva crisis, pues obviamente en menos de 24 horas no, porque a mí me presenta una crisis, hay que dejarlo en observación 24, 48 horas en urgencias, no le vayan a dar de alta, pero si el paciente después de ese periodo de tiempo vuelve a presentar otra, o sea, se ganó un anticonvulsivante, así no tenga lesión, no tenga nada, yo se lo mando a neurología y que neurología lo estudie, pero yo le dejo mi anticonvulsivante porque usted tiene un riesgo de recurrencia mayor del 60%. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esa parte. Bueno, ustedes les pasó eso y ustedes dicen, pues pucha, es que me cuesta trabajo mandarle el anticonvulsivante. Bueno, hay unos criterios de alto riesgo de recurrencia. Si ustedes ven un paciente con un daño, por ejemplo, por atrofia y microangiopatía, pero no más una clara lesión estructural. O sea, esa atrofia y microangiopatía es como el daño habitual por el envejecimiento o algunas enfermedades de base como la hipertensión arterial, la diabetes, una enfermedad de pequeño vaso. ¿Quiénes son los que más sufren de esto? Los viejitos. Esto, el adulto mayor. Ese paciente le puedo dejar anticonvulsivante tranquilamente, ya problema del neuro si lo modifica o no, pero ustedes pueden dejarlo, tienen una indicación y tienen un peso por guías que los va a apoyar. Si ustedes toman un electroencefalograma a ese paciente y les reporta una actividad anormal de tipo epileptogénica, le pueden iniciar el anticonvulsivante. Hacer así una primera crisis no provocada. Ustedes llegan, le toman un TAC, una resonancia, y observan que hay una lesión malásica significativa, le pueden dejar el anticonvulsivante. O en su defecto el paciente no tuvo absolutamente ninguna lesión,
Nada, pero la crisis fue nocturna o durante el sueño. Eso es muy típico del lóbulo frontal. O sea, se ganó el anticonvulsivante y lo mandan a neurología. Ya nosotros nos encargamos de ver precisamente qué conducta hay que definir. ¿Listo? Ahora, hay otro contexto adicional. El síncope. Resulta que ahí llegan pacientes con compromiso del alertamiento, en los cuales dicen, ¿será que habrá sido un 5? ¿Será que habrá sido una crisis? ¿Cómo hago yo para desilucidar esa parte? Sencillo. Voy a poner un caso hipotético. Vamos a coger a Juan. Juan tiene 70 años de edad, es hipertenso, diabético, tuvo un antecedente de un ACV isquémico del territorio de la cerebral media izquierda, un tórax cardioembólico por una fibrilación auricular. O sea, la causa del infarto cerebral, del ACV, fue una fibrilación auricular. Eso fue hace como unos 5 años. Él quedó sin nada de secuelas. En su momento presentó una hemiparesia y una parálisis facial central derecha y nada más, y eso recuperó completamente y quedó sin secuelas. Resulta que Juan hacía su vida común y corriente, estaba pensionado, estaba con su esposa, tranquilo. Llegó, desayunó y le dijo a la esposa, ya vengo, voy a ir al baño. Se fue para el baño, llegó, estuvo, cerró la puerta en el baño, cuando la esposa, al cabo de unos 20 minutos, escucha un golpe, va y se asoma al baño. Abre la puerta y encuentra a Juan en el piso, acostado. Estaba inconsciente, ya estaba recuperando algo, pero estaba un poco desorientado. Y le pregunta, y lo observa orinado, se había defecado, estaba pálido, frío, sudoroso. Y le pregunta, mijo, ¿qué le pasó? Le dijo, a lo que Juan responde, no, mijo, yo estaba sentado intentando hacer el cuerpo, que llevaba unos 3 días como estreñido, pues no había hecho el cuerpo, y empecé a pujar, y vi como unas lucecitas, y se me fueron las luces, y sé que me caí, pero no me acuerdo de más. Resulta, adicionalmente, voy a agregar, cuando ya vio a Juan, cuando ya entró a la habitación, llegó al baño, encontró a Juan todavía haciendo esto, unos saltitos generalizados. Y eso se dio. ¿Qué van a hacer? ¿Síncope o crisis? Para ello, hay un estudio muy bonito que sacó una escala que se llama el Sheldon Score, que es la que ustedes están visualizando. Es para ver si hay algo que me apoye para el síncope o crisis, cómo hago yo para enfocarme. Entonces, miremos. ¿Se mordió la lengua? No. Revisamos a Juan y él no refirió, y la esposa tampoco, y nosotros lo valoramos y no se mordió la lengua. O sea, no sumamos puntos. Ojo, todo lo que yo encuentre ahí lo sumo. ¿Estamos? Si lo tiene el examen físico. ¿Déjà vu o James vu? No, él no refiere ni déjà vu ni James vu. Él estaba en su baño intentando hacer su defecación y ocurrió el evento. Hasta el momento vamos 0 puntos. ¿Estrés emocional asociado? No, el viejito estaba tranquilo, pensionado, relajado en la vida. ¿Quién encontró con la cabeza hacia un lado? O sea, un turn head. No, tampoco. ¿Le encontró alguna postura normal, algún movimiento o amnesia del evento? Sí, el paciente estaba haciendo mioclonías cuando llegó, va a un punto a favor de crisis. Confusión posterior, sí, al principio estaba desorientado, pero ya después narró que había sucedido antes. Supongamos que van 2 puntos a favor de crisis. Hasta el momento me da para una crisis, ¿sí o no? Ahora, lightheads. Lightheads son fosferos. El paciente sí, cuando manifestó que vio lucecitas antes de, entonces vamos 2 menos 2, sería 0 puntos. Que estuviera sentado de pie prolongadamente, llevaba 20 minutos en el baño intentando hacer popó. O sea, damos otros menos 2 puntos. Entonces, ojo, damos menos 2 puntos. Y finalmente, que si estuviera sudando.
Sí, ella lo encontró pálido, frío y sudoroso, menos 4 puntos. En total, de toda esta escala me dio menos 4 puntos. Cuando a mí me da un puntaje menor a 1, me da para 5. Cuando me da un puntaje mayor o igual a 1, me da para crisis. Ahora ustedes se van a preguntar, pero es que doctor, un momento, pero es que la relajación del esfínter es que, o sea, le he encontrado un orinado y se había poposeado. Eso no es una crisis. Ojo, en el estudio no dio significativo. ¿Por qué? Voy a explicar. En el caso de la crisis, el paciente está con esfínteres llenos. Supongamos que lleva una postura tónica, ¿listo? Una postura tónica y posteriormente pierde el tono. Relaja esfínter y puede evacuar. ¿Listo? Eso en el caso de la crisis. Caso contrario, el paciente con síncope. ¿Listo? También tenía vejiga llena, también tenía su esfínter lleno. ¿Listo? Y por el síncope relajó. Hubo pérdida de tono muscular, también relajó esfínteres. ¿Listo? No me apoya para ninguna de las dos. Ahora usted me dice, pero es que el doctor empezó a hacer unas mioclonías. Entonces, ojo, esas mioclonías, resulta que la hipoperfusión o la hipoxemia me puede generar mioclonías. En el caso de Juan, ¿qué hizo? Estaba haciendo su defecación, hizo algo vasovagal, que probablemente lo hipoperfundió, perdió el tono, hizo las mioclonías por la hipoperfusión y ya a medida de que recuperó el tono, su perfusión, se dieron las mioclonías. Además hay algo, existe el síncope convulsivo. ¿Listo? Pacientes que presentan una clínica clara de síncope, pero presentaron algún tipo de actividad. La actividad no suele ser focal, o es una actividad generalizada, pero para que lo tengan en cuenta. Ese paciente, en caso de síncope o un síncope convulsivo, no requiere anticonvulsivante. Simplemente es paciente que estudia en la parte cardíaca a ver por qué está haciendo los síncopes. ¿Listo, muchachos? Ahora, voy a dejar de presentar esto y vamos a mostrarles a ustedes unos videos. Y vamos a hacer una descripción sobre lo que vamos a visualizar. Permítanme.